Buenas tardes, jóvenes del primero de secundaria del Divino Maestro. Los docentes de Ciencia y Tecnología hemos elaborado el siguiente documento denominado Sustentamos cómo afecta el incremento de los gases de invernadero a la biosfera. Observa la imagen y contesta las siguientes preguntas. ¿Qué observas en la imagen? ¿Por qué sucede el derretimiento del hielo en los polos? ¿Consideras que nuestro país está afectado por el calentamiento global? ¿Por qué se produce el calentamiento global y cuáles son sus consecuencias a nivel mundial? Entonces respondemos mentalmente estas preguntas y continuamos. Propósito. Sustenta cómo afecta el incremento de los gases de invernadero a los ecosistemas y biosfera. Producto. Elabora un texto expositivo en donde identifique las causas y consecuencias del sobrecalentamiento del planeta y qué medidas se deben tener en cuenta para evitarlo. Competencia. Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Criterios de evaluación. Primero, explica mediante un texto expositivo las diversas causas y consecuencias del calentamiento global. Segundo, propone algunas medidas de solución para disminuir y controlar el sobrecalentamiento de la Tierra. Nuestro planeta tiene un fenómeno natural que se llama el efecto invernadero. ¿En qué consiste este efecto o este fenómeno? Que cuando viene la radiación solar, en este caso el calor del Sol, choca sobre la superficie terrestre y como tenemos una atmósfera en donde existen los denominados gases de invernadero en concentraciones adecuadas, como son el dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno y el metano, estos hacen que parte de la radiación quede retenida en la superficie terrestre y partes, lógicamente gran cantidad, se escapa al espacio. Pero ¿qué pasaría si en nuestra atmósfera esa concentración de gases de invernadero está aumentado? ¿No? Especialmente por las causas humanas. Entonces viene la radiación solar y gran cantidad de esa radiación solar es retenida por esos gases. Y una cantidad ya menor escapa hacia el espacio de esa radiación solar. Y eso incrementa la temperatura de la superficie terrestre. Eso le llamamos el sobrecalentamiento de nuestro planeta, ¿no? Debido a un aumento del efecto invernadero. Lógicamente, estimulada por las actividades humanas que contaminan la atmósfera con gases de invernadero que están a más concentración de lo normal. El cambio climático. Entonces, estos gases de invernadero, miren, acá tenemos más. El metano, el dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, clorofluorocarbonos, el ozono, incluso el mismo vapor de agua, hacen que comience a aumentar la temperatura de manera global, ¿no? En todo el planeta. Lógicamente, esto es por causas humanas, principalmente por productos que se emiten hacia la atmósfera. Muchas actividades que realiza el hombre requieren combustibles. Al quemarse, estos combustibles liberan gases de invernadero, incrementando la retención de calor, produciendo el denominado cambio climático. Entonces, especialmente estos combustibles fósiles son los que incrementan esa concentración de gases que hacen que aumente la temperatura a nivel global. En esta gráfica, donde vemos la concentración de algunos gases como el dióxido de carbono y óxidos de nitrógeno, al igual que el metano, en diferentes años, miren, desde el año 0 hasta el año 2000 aproximadamente, vemos que estos gases, acá tenemos sus colores, el dióxido de carbono con color rojo, el metano de color azul, lo han puesto en la gráfica, y el óxido de nitrógeno de color negro. Entonces vemos que se han ido incrementando, ¿no es cierto?, en los últimos siglos, llegando al año 2000, y sus niveles han aumentado abruptamente. Justamente esto coincide con la revolución industrial. ¿Qué significa esto? Que el empleo de máquinas, ¿no?, que emplean, por ejemplo, combustibles fósiles como el carbón, como el petróleo, como el gas natural, contribuyen justamente a elevar esas concentraciones de esos gases de invernadero. ¿Qué es el calentamiento global? El calentamiento global consiste en el aumento de la temperatura de la Tierra, mismo que se refleja en los océanos y la atmósfera principalmente
causado por la emisión de gases de invernadero expedidos por la actividad humana. El calentamiento global ha existido desde siempre. Sin embargo, debido a las actividades y emisiones masivas del hombre, este fenómeno se ha incrementado, especialmente la quema de combustibles fósiles y los cambios en el uso del suelo, tales como son la deforestación, así como varias otras fuentes secundarias. Entonces vemos que el calentamiento global, cierto, es un fenómeno natural, ¿no? Que se ha dado, ¿no es cierto?, a través de miles de años, pero en la actualidad está incrementada justamente por la actividad humana. Entonces, esa misma actividad humana, ¿no es cierto?, va a traer cambios a nivel del clima en todo el mundo, justamente por la emisión en exceso de gases de invernadero. Causas del calentamiento global. El calentamiento global es causado ya sea por causas naturales y artificiales. Entonces tenemos causas propias de la naturaleza y las producidas por el hombre. Causas naturales del calentamiento global. Las causas naturales, a pesar de estar presentes desde hace miles de años, no son suficientes como para realizar cambios climáticos, ¿no? Porque la Tierra tiene sus mecanismos también para, ¿no es cierto?, conllevar ese tipo de causas naturales que pueden producir un cambio global en nuestro planeta. Esas causas naturales pueden ser la actividad de los volcanes, el movimiento de las placas tectónicas, el impacto de los meteoritos de grandes dimensiones, que no es muy común lógicamente, incluso la misma actividad solar. Causas artificiales del calentamiento global. Las causas artificiales se refieren principalmente a los gases de efecto invernadero, los cuales son provocados en su mayoría por las emisiones de dióxido de carbono, el CO2 o anhídrido carbónico que le llamamos, y el metano. No son los únicos gases, también hay otros, ¿no? Hemos visto en la gráfica anterior. Aunque existen muchas otras, por ejemplo, la quema de combustibles fósiles que incrementa justamente esos tipos de gases y otros más. La deforestación, nosotros sabemos que las plantas ayudan a fijar el CO2 de la atmósfera. Ahora, si se está cortando los árboles, se incrementa, ¿no?, el CO2 en la atmósfera. El aumento del vapor de agua en la atmósfera. Si nosotros, por ejemplo, estamos contribuyendo a que existan estos gases de invernadero, entonces se van a derretir, por ejemplo, los casquetes polares, ¿no?, los glaciares. Y eso de ahí va a incrementar, ¿no es cierto?, que se forme el vapor de agua. Y el vapor de agua también es otro gas de invernadero que contribuye a retener más este calor del sol. Entonces, prácticamente el problema se va agravando. Principales fuentes de emisión de gas de invernadero. Bueno, ahí tenemos las plantas termoeléctricas. En muchos países, para producir corriente eléctrica, lo hacen a través del calor, justamente de los combustibles fósiles. Entonces se genera energía eléctrica a partir del carbón, por ejemplo. Se emiten 2,5 millones de toneladas de CO2 al año, ¿no? Y contaminan, ¿no es cierto?, toda la atmósfera, no solamente en el lugar donde se produce, sino toda la atmósfera. Las industrias plásticas, la quema de combustibles, producen óxido nitroso, cuyo poder es 3 veces mayor que el CO2. O sea, una molécula de óxido nitroso tiene 3 veces mayor fijación, ¿no es cierto?, del calor que viene del sol que la molécula del CO2. Y además, este óxido de nitrógeno se puede combinar con el agua que se encuentra en las nubes y puede dar lugar a la producción de lluvia ácida, que es otro problema ambiental también. La ganadería y agricultura intensivas, ¿no?, en exceso. El metabolismo de los rumiantes, como en el caso de las vacas, produce abundante metano y es un gas también que produce efecto invernadero, que como gas de invernadero es 58 veces más potente que el mismo CO2. En el caso de los aerosoles, las espumas y sistemas de refrigeración generan unas sustancias químicas que son los clorofluorocarbonos, cuyo poder de invernadero es miles de veces mayor que el mismo CO2, más potente todavía. Y participan también estas sustancias en la destrucción de la capa de ozono, formando el agujero de ozono, ¿no?, que es otro problema ambiental aparte, lógicamente, del sobrecalentamiento de la Tierra. Los vehículos funcionan mediante la quema de combustibles fósiles. Emiten 1,5 millones de toneladas de CO2 al año. ¿Qué significa? Que el gas que está en mayor concentración producto de la actividad humana justamente es el CO2 y es uno de los principales que produce el efecto invernadero, a pesar de que hay otros gases que son más potentes, pero se emiten en menor cantidad. Consecuencias del calentamiento global. Una consecuencia es el derretimiento de los glaciares, pues.
Esto causará el aumento del nivel del mar considerablemente, ¿no? Vale decir, aquellas poblaciones que están cerca de la costa, casi a nivel del mar, por el derretimiento de los glaciares va a aumentar el nivel del mar y esas poblaciones van a quedar inundadas, provocando inundaciones y dejándonos sin la principal reserva de agua dulce del planeta, que es justamente los glaciares. Por ejemplo, acá en Trujillo, en este momento, la mayor cantidad de agua dulce que consumimos nosotros viene justamente de los nevados. ¿Qué pasaría si los nevados en la Cordillera Blanca se descongelan y ya no existen ya? Entonces no va a haber agua para el río Santa. Si no hay agua para el río Santa, ya no va a haber agua, ¿no es cierto?, para Chavimochic. Y si no hay agua para Chavimochic, no va a haber agua para esos cultivos que hay en Chavimochic y el agua que llega, ¿no es cierto?, para consumo en Trujillo. Imagínense la escasez del agua que va a producir. Miren, para tener una idea del impacto, solamente estamos hablando de parte del siglo XX. ¿Qué pasaría, no es cierto?, cuando ha habido otros años en ese siglo o lo que viene, no más adelante? En el caso de la Patagonia y los Alpes, acá tenemos el nevado de la Patagonia en 1928 y en el 2004. Cómo se han consumido, ¿no es cierto?, esos glaciares. En los Alpes, miren, de igual manera, prácticamente, ¿no es cierto?, ya están desapareciendo totalmente. El Perú, lógicamente, no está ajeno a eso. Acá tenemos fotos del glacial Yanamarey del año 1982, ¿sí?, hacia el 2004. Miren cómo ha ido avanzando, ¿no es cierto?, prácticamente la eliminación de ese glaciar por el cambio climático. El Perú ya perdió aproximadamente el 20% de sus glaciares. O sea, esto no es cualquier cosa. El cambio climático es causado por los gases acumulados en la atmósfera, que aumenta la temperatura, afectando los climas de diferentes zonas geográficas y a la flora y fauna que ahí se encuentran. Entonces, esto del cambio climático va a hacer que algunas zonas que eran normales, ¿no es cierto?, tenían un clima normal y por lo tanto un ecosistema equilibrado. En algunos lugares comienza a llover más y en otros lugares comienza, ¿no es cierto?, a faltar el agua. Y eso causa desequilibrio del ecosistema por el cambio climático. Cambio en el ciclo hidrológico del agua, ¿no?, el ciclo del agua. Las repercusiones de este punto van desde un cambio en el pH en el agua, provocando lo que se llama la lluvia ácida, que destruye, ¿no es cierto?, a muchos seres vivos, dependiendo del pH, hasta huracanes y tormentas más intensas debido al calor, ¿no? Si tú ves en las noticias, por ejemplo, en lo que es la parte sur de Norteamérica y el Caribe, ¿no?, hay cada cierto tiempo huracanes y con el tiempo son más frecuentes y son más fuertes. ¿Qué significa? Porque está aumentando la temperatura del planeta a nivel global y eso genera, ¿no es cierto?, mayor cantidad de huracanes y con mayor intensidad. No solamente eso, ¿no? Nosotros sabemos que el ciclo hidrológico del agua implica, ¿no es cierto?, una serie de procesos, ¿no?, del agua que se evapora, el agua que se condensa, que se precipita, que comienza a escurrir, ¿no es cierto?, sobre la superficie, incluso se filtra formando agua subterránea, ¿no? Y eso puede producir vida en diversos lugares y también, ¿no es cierto?, utilizarse como agua, ¿no es cierto?, para el ser humano. Pero ¿qué pasaría si este ciclo se altera? Entonces los ecosistemas sufren directamente. Aparte de eso, no solamente estamos viendo lo que sucede en la superficie de la Tierra con el ciclo del agua. En el mar también existen corrientes marinas. Al existir un cambio climático, las corrientes marinas también se alteran y los ecosistemas marinos, ¿no?, pueden cambiar, ¿no es cierto?, dependiendo de la temperatura del agua y se pueden destruir gran cantidad de seres vivos. Falta de alimentos. Esto solo afectaría a los países menos desarrollados, que dependen totalmente de las actividades agrícolas, ¿no?, porque perderían sus campos de cultivo, debido a que sufrirían, por ejemplo, muchos de ellos sequías, ya que el calor destruye los cultivos o hace escasear el agua para el riego, como ya habíamos comentado, ¿no? Y eso trae un problema de alimentos para la población. ¿Cómo combatir el calentamiento global? Hay que regular las emisiones de dióxido de carbono. Procurar evitar el uso de automóviles, utilizando de preferencia bicicletas que no son contaminantes, ¿no? O optando por cambiar nuestro auto convencional por un auto eléctrico que consume corriente eléctrica y no produce gases de invernadero. O de repente un auto híbrido para disminuir las emisiones de CO2. Controlar las emisiones causadas por la industria en general, ya que sus cantidades de estas son exageradas, ¿no? Hay industrias que contaminan demasiado, ¿no? Producen muchos gases de invernadero hacia la atmósfera.
Hay que plantar más árboles. Haciendo esto, el exceso de dióxido de carbono en el ambiente empezaría a decrecer, a disminuir, y los árboles actuarían como reguladores, porque ayudan también a regular, ¿no es cierto?, la temperatura en los ecosistemas, ¿no? ¿No? Seguramente en verano has tenido calor y has visto un árbol, te has puesto a la sombra del árbol, ¿no? Y has visto que refresca la temperatura, ¿no es cierto?, se pone más agradable, ¿no? Entonces es importante los árboles tenerlos en cuenta justamente frente a este problema que es el sobrecalentamiento de la Tierra. También podemos reducir el uso de electricidad, evitar dejar luces encendidas y desconectar aparatos eléctricos cuando no están en uso, intercambiar los focos comunes por focos LED que tienen un consumo energético mucho menor, ¿no? Entonces podemos utilizar, ¿no es cierto?, focos ahorradores para gastar menos energía o simplemente desconectar aquellos aparatos que no estamos usando y están conectados, ¿ya? Porque hemos visto que a veces la energía eléctrica no solamente se puede tener de centrales hidroeléctricas, que son fuentes renovables, ¿no?, sino a veces se obtienen de la quema de combustibles. Y en el Perú hay parte de la energía eléctrica que se obtiene de esa forma. Entonces, con eso estamos contribuyendo a que se disminuyan los gases de invernadero por ese tipo de industria que produce electricidad a partir, por ejemplo, del carbón. También podemos generar menos basura. Al comprar un producto, hay que tener en mente si puede ser reutilizado o si puede ser reciclado. Hay que preferir envases de vidrio en lugar de aquellos que son de plástico, ya que los primeros son mucho más fáciles de reciclar, o comprar desechables biodegradables, pero plásticos que al final terminan siendo quemados como basura pueden contaminar mucho el medio ambiente. Soluciones. De manera general te damos más soluciones. Mira, reducir el consumo de energía eléctrica, utilizar bombillas fluorescentes que son ahorradoras, limitar el consumo de agua, hacer mayor uso de la energía solar como una energía, ¿no es cierto?, renovable y limpia, sembrar árboles alrededor de la casa para reducir el uso de acondicionadores de aire en el caso del verano, y también reduce, ¿no es cierto?, las emisiones de CO2 porque capta el CO2 del aire, reciclar envases de aluminio, plástico y vidrio, así como el cartón y papel para disminuir justamente, ¿no es cierto?, la contaminación que también contribuye al efecto, al sobrecalentamiento de la Tierra. Adquirir productos sin empaque o con empaque reciclado o reciclable. Utilizar papel reciclado. Caminar, andar en bicicleta, ¿no?, que es muy saludable y no contamina el ambiente. O utilizar transportes públicos para no tener carro, que, ¿no es cierto?, de manera individual en nuestro automóvil, si estuviéramos contaminando el ambiente. Peor aún, ¿no es cierto?, si ese auto emite, por ejemplo, gran cantidad de gases tóxicos, ¿no?, dependiendo de cómo está su motor. Hacer uso eficiente del automóvil en este caso. Crear conciencia en otros sobre la importancia de tomar acciones dirigidas a reducir el impacto del calentamiento global. Actividad. Elaboramos un texto expositivo. Realiza un texto expositivo donde identifiques las diversas causas y consecuencias del calentamiento global y propon algunas medidas de solución para disminuir y controlar el sobrecalentamiento de nuestro planeta. Ticket de salida. ¿Qué es lo más importante que aprendiste en la clase de hoy? ¿Entendiste la clase de hoy como lo sabes? ¿Qué preguntas tienes sobre la clase de hoy? Muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad.